A ver, por siglos hemos tenido esta idea, ¿no? Que la escuela es la gran solución para los problemas sociales. Creemos que es una fuerza de progreso, que nos hace más libres, más cultos, más iguales. Pero, ¿y si esa historia no es tan simple como parece? ¿Qué pasa si la forma misma en que hemos construido la idea de inclusión en la escuela es en realidad parte del problema? ¡Wow! Esta cita es fuerte, ¿verdad? Y nos pone justo en el centro del debate. Ojo, que no estamos hablando solo de quienes no tienen acceso a la escuela. No, no, no. La pregunta es, ¿qué tipo de sistema es el que busca incluirlos? Vamos a meternos de lleno en esta idea, que la propia estructura de la escuela moderna ha producido, irónicamente, muchas de las exclusiones que hoy vemos. Y acá llegamos a la pregunta del millón, la que va a guiar todo este análisis. Solemos usar igualdad y homogeneidad como si fueran lo mismo, pero ¿realmente lo son? O a ver, ¿será que al intentar borrar todas las diferencias en nombre de la igualdad, terminamos creando nuevas y más sutiles formas de exclusión? Bueno, para empezar, vamos a desarmar un poco esa narrativa tan optimista de la educación moderna. Esa idea de que la expansión de la escuela es sí o sí el camino hacia la democratización. Y es que es una idea muy, muy poderosa. Casi un artículo de fe, ¿no? Nació con la modernidad y sigue súper vigente. La escuela se presenta como la herramienta fundamental para el progreso individual y también para la mejora de la sociedad. Desde esta visión, el desafío parece ser simplemente encontrar el método correcto para que funcione. Ahora, lo que es realmente interesante aquí es cómo, desde sus inicios, el ideal de equidad se fusionó con el de la homogeneidad. En este plan, que era súper radical para la Revolución Francesa, la igualdad significaba ser indistinguibles, formar parte de una identidad común y uniforme que supuestamente garantizaría la libertad y la prosperidad. Y bueno, este guardapolvo se convierte en la encarnación perfecta de esa idea. Una prenda simple, pero con una promesa enorme: cubrir las diferencias de clase, de origen, de cultura, para que dentro de la escuela todos sean simplemente estudiantes. Quedémonos con este símbolo en mente, porque vamos a volver a él más adelante con una nueva perspectiva. Y ahora la historia da un giro, porque para entender la exclusión, primero tenemos que analizar la identidad y su naturaleza, que es bastante paradójica. El punto crucial es este: la inclusión y la exclusión no son opuestos para nada. Funcionan juntas como las dos caras de una misma moneda. Al crear un nosotros, un grupo que está adentro, inevitablemente definimos un ellos, los que están afuera. La misma acción de incluir simultáneamente excluye. Y este proceso de 3 pasos es clave. Una identidad necesita de la diferencia para existir, para tener un límite, pero es un terreno inestable. Para sentirse segura, esa identidad tiende a transformar lo que es simplemente diferente en algo ajeno, amenazante o deficiente. Y ojo, esto no es algo natural, ¿eh? Es una decisión política. Bueno, pasemos de la teoría a la práctica para ver cómo esta paradoja se manifestó en un caso real y a una escala enorme: la construcción de la nación argentina en el siglo XIX. El escenario era complejo. Una nación joven, tratando de unificarse después de décadas de luchas internas y al mismo tiempo recibiendo una ola migratoria gigantesca y diversa de Europa y de Medio Oriente. La gran pregunta era, ¿cómo integrar a toda esta gente en una sola identidad nacional? La respuesta fue contundente: la escuela. Y esta frase de Sarmiento, uno de los padres fundadores del sistema educativo argentino, lo resume todo. La educación masiva no era solo para ilustrar, era para crear al ciudadano correcto, el que votaría correctamente y garantizaría el orden republicano. La escuela era la mejor defensa contra los localismos y los caudillos. Pero esta misión civilizadora tenía un lado muy oscuro, y esta otra frase del mismo Sarmiento lo revela brutalmente. La creación de esa nueva nación civilizada requería la eliminación literal y simbólica de todo aquello considerado bárbaro. La inclusión de unos se construyó sobre la exclusión violenta de otros. Y la escuela se convirtió en la principal herramienta para esta asimilación. El objetivo era clarísimo:
tomar a esa masa heterogénea y fundirla en un solo molde. Para ser incluido como argentino, había que renunciar a la lengua, a las tradiciones, a la propia historia. Bien, pero ¿cómo se lograba esto dentro del aula? ¿Cuáles fueron las herramientas concretas que se usaron para imponer esta nueva identidad y para clasificar a quienes no encajaban? Aquí entra el concepto de pedagogía normalizadora. La idea es que existe un único parámetro de lo que es un buen estudiante. Y todo lo que se desvía de esa norma no es visto como diversidad, sino como un error, una anormalidad, una falta que debe ser corregida o directamente eliminada. Y esto ilustra brillantemente la crudeza de ese sistema. Esta tabla, basada en clasificaciones de la época, muestra el lenguaje cuasi científico que se usaba para patologizar a los estudiantes. No ser normal significaba ser deficiente. Ser hijo de la clase obrera podía ser síntoma de debilidad mental por mala alimentación. La diferencia se convirtió en enfermedad. Esta cita es increíblemente reveladora. Muestra una visión de la educación como un mecanismo de relojería, rígido y preciso. El estudiante es una máquina que debe funcionar según leyes fijas. No hay espacio para la desviación, el error o la diferencia, porque cualquier cosa fuera de la norma rompe el sistema. Volvamos ahora a nuestro símbolo inicial, el guardapolvo blanco, pero miremoslo con la perspectiva crítica que hemos construido. Y aquí vemos sus dos caras. Por un lado, la promesa progresista, equidad, unidad, inclusión. La idea de que, sin importar el origen, todos pueden progresar. Pero por otro lado está la paradoja. Esa equidad se logra a través de la homogeneidad, esa unidad a través del control y esa inclusión a través del borramiento de la diferencia y la disciplina. Entonces, el punto crucial es que la misma herramienta que abría las puertas de la escuela también exigía un sacrificio. La inclusión estaba condicionada. Para ser parte del nosotros había que dejar de ser diferente. El símbolo de la igualdad era también el símbolo de la uniformidad forzada. Y esto nos deja con una pregunta final, tan relevante hoy como hace un siglo. Si el modelo de borrar las diferencias para incluir ha demostrado ser una paradoja que genera sus propias exclusiones, ¿qué alternativa tenemos? ¿Cómo construimos una escuela que celebre la diversidad como fundamento de la equidad, en lugar de verla como un problema a resolver? La respuesta no es simple, pero la pregunta es esencial.